noches, iglesia. ¿Cómo están? Dios lo hará otra vez y nosotros seremos sus instrumentos. Amén. Este año viene recargado. ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿Y cuántos están preparados? ¿Quién tiene miedo? Dios es bueno. Amén. Fin de semana pasado, un fin de semana que en lo personal a mí me recargó. Dios siempre hace como quiere. Fueron 3 días hermosos. Fue literalmente la fiesta de las primicias. Recibimos 3 palabras, wow. Si usted las recibió en su espíritu, ahí tiene bastante para avanzar, seguir avanzando este año. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, vamos a la palabra del Señor, que el Señor nos quiere compartir en esta noche, al libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Ya está el tema ahí en las pantallas? Ok, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 11, versículo 1. El título Reina Valera dice la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, diga conmigo, por la fe entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Cuántos habían leído ese capítulo? Sé que la mayoría. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias porque estás aquí. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en este momento, preparados y dispuestos para escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Háblanos y ayúdanos a escucharte en el Espíritu. Abre nuestro entendimiento para comprender que tu palabra, Señor, germine, crezca y produzca el efecto por el cual tú la has enviado en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. El tema que vamos a estar tratando en esta noche, bienvenido a las personas que nos están visitando, veo caras nuevas. Está usted en el mejor lugar del mundo, la casa de Dios, el lugar donde solo cosas buenas suceden. El tema que vamos a estar compartiendo en esta noche es la esencia de la fe. Este año hay una palabra que va a resonar mucho durante todo este año y es la palabra esencia, ¿cierto? Volver a la esencia. Pero para nosotros volver a la esencia de la mayoría de los conceptos o preceptos que nosotros tenemos,
es necesario desaprender para aprender, ¿cierto? Es necesario quitarnos toda configuración que nosotros tenemos, porque muchas veces eso es lo que hace la religión, nos configura para nosotros actuar como en automático, y por eso es que la mayoría de las veces las cosas que nosotros hacemos no sabemos el por qué las hacemos. Y es por eso que el Señor ha traído palabras como la serie que estamos tratando los domingos, que es de fundamentos. Y por esa razón también vamos a tener un culto hermoso que no se lo puede perder todos los lunes, de la importancia de fundamentarnos. La importancia de tener un buen fundamento para que a la hora que tú crezcas como hijo de Dios, a la hora que tú crezcas en donde Dios te ha plantado, puedas ser fructífero y puedas permanecer, ¿cierto? No como la arena, no como cuando tú fundamentas en la arena, que fácilmente puede venir cualquier viento y te caes, sino fundamentarnos en la roca que es Cristo, para que así nuestra vida pueda estar bien firme, amén, edificada en Dios. Entonces, varios conceptos nos ha tocado desaprender en lo personal. Ha sido un gran desafío cada vez que escucho la palabra de Dios, cada vez que escuchamos enseñanzas que vienen de parte del cielo, porque una de las características de la palabra de Dios es que es viva y es eficaz, ¿cierto? Cuando tú piensas que de pronto ya has aprendido, que ya sabes, ya yo sé qué es un milagro, ya yo sé cómo se ofrenda, ya yo sé qué es el diezmo, ya yo sé qué es esto. Y de pronto el tener esos preceptos nos impide ver más allá de lo que el Señor nos quiere mostrar. Y este año me propuse junto con mi esposo volvernos a leer la Biblia, porque el año pasado sucedió que empezamos a releer unos capítulos que ya habíamos leído, estudiado, y empezamos a ver cosas que antes no veíamos, porque en la medida en que tu mente es transformada, en la medida en que tu mente es renovada y en la medida en que tú creces en Dios, así tú vas a interpretar y vas a recibir la palabra, ¿cierto? Porque hemos aprendido, y el pastor lo ha dicho muchas veces, que de acuerdo a la condición en la que esté tu corazón, así tú vas a recibir la palabra. Y cuando de pronto hay algo que yo no entiendo, no comprendo, o de pronto me cuesta procesar, yo siempre le pregunto y le digo a Dios, ¿cuál es la condición de mi corazón? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios cada vez que estamos escuchando su palabra? Porque de acuerdo a la condición de tu corazón, así va a ser el efecto de la palabra en ti. Así tú vas a crecer, así tú vas a recibir, ¿cierto?, lo que el Señor te está enseñando. ¿Cómo está tu corazón? Y durante esta semana que supe que iba a predicar, la palabra que vino a mi mente, que vino a mi corazón, fue la palabra fe. Pero le dije al Señor algo, porque una de las cosas que nosotros debemos traer en nuestro equipaje, que creo que usted lo debe traer en su equipaje desde el 31 de diciembre que se compartió la palabra, es fe, ¿cierto? A muchos nos tocó renovar el equipaje y el que no lo renovó, pues tiene como unas cositas que le están estorbando todavía que hoy van a salir. Pero es necesario, voy suave, vamos a empezar suave. Es necesario que tomemos lo que nos sirve, ¿cierto? Y dejar aquellas cosas que de alguna manera nos están pesando. Y cuando el Señor trajo a mi corazón la palabra fe, le dije, Señor, yo necesito que tú me quites todo concepto de fe, toda estructura que tengo en mi mente acerca de lo que es la fe, porque hay algo que quiero decirte de parte de Dios, y es que en este año no podemos limitar a Dios.
Dios es un Dios sin límites y no podemos limitarlo. Y necesitamos poder abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para poder entender, comprender lo que el Señor quiere hablarnos, ¿cierto? Entonces yo sé que a lo largo de tu vida has escuchado muchos conceptos, diferentes conceptos acerca de la fe. Sé que si te pregunto qué es fe, tú me darás tu concepto, tú me dirás qué es la fe para ti y qué es la fe de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero quiero que abras tu corazón a lo que el Señor te va a decir, amén. Porque estaba analizando durante esta semana, más bien durante todo este mes, para los entendidos saben que ya arrancamos, ¿cierto? Ya empezamos una nueva etapa. Y muchas veces cuando estamos culminando una etapa y estamos iniciando otra, muchas veces nos preguntamos cuál es el siguiente paso. ¿Cuántos se han preguntado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? Yo me pregunto mucho eso, cada que va a empezar un año, que va a empezar un nuevo ciclo, que va a empezar después de un aniversario, en nuestro momento como iglesia y en diferentes momentos o temporadas de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué sigue? Porque tal vez, o de pronto muchas veces, has estado en una situación en donde no sabes cuál es el siguiente paso. De pronto en tu trabajo, de pronto en tu familia, de pronto en tus finanzas o incluso en tu relación con Dios. Quizá te sientes estancado, atrapado entre lo que fue y lo que debería ser. Y en medio de pronto de tanta incertidumbre, de no saber de pronto qué viene, escuchas muy dentro de tu corazón una voz de Dios o una palabra de parte de Dios que te dice, sigue adelante. Que te dice, sigue avanzando. Pero hay algo que sucede cuando escuchamos una palabra de parte de Dios que nos desafía. Que nosotros ponemos o analizamos lo que el Señor nos está diciendo y lo empezamos a comparar con nuestra realidad, en donde estamos en el presente, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos da palabras que nos desafían, palabras que nos impulsan a seguir adelante, a seguir avanzando, de pronto vienen pensamientos como, ¿cómo voy a seguir adelante cuando todo a mi alrededor o en mi circunstancia o en mi realidad me está diciendo que me detenga? Porque hay riesgo, porque hay peligro, porque no sé qué viene, porque no sé qué pasa. O cómo confiar cuando tus sentidos te dicen que no hay salida. Porque si bien es cierto, la palabra nos dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, nuestros sentidos muchas veces nos dan seguridad, ¿cierto? Y la mayoría de las veces también nos dan inseguridad en cuanto se trata de fe. Entonces, ¿cómo confiar cuando tú recibes una palabra de parte de Dios que te desafía? Que te dice, sigue adelante, pero tú alrededor no ves una salida. Tu mente te dice, es imposible. Tus sentidos te dicen, te vas a caer. Vas a pasar pena. Hay un riesgo grande. Pero hay algo dentro de ti más profundo, algo más grande que el miedo que te dice, si Dios lo dijo, entonces puedo hacerlo. Entonces nos encontramos de pronto entre dos pensamientos, nos encontramos entonces entre lo que Dios nos dice y lo que nosotros sentimos, o lo que Dios nos dice y lo que nosotros realmente estamos viviendo. Porque la fe no es solamente tú dices yo tengo fe, porque la palabra nos enseña que todos tenemos una medida de fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? Pero no es lo mismo tener fe que caminar por fe.
Muchas veces el concepto, o anteriormente, años atrás, el concepto que yo tenía acerca de fe era que la fe era para recibir un milagro de parte de Dios. Porque antes de llegar a la iglesia, yo escuchaba, ponía mucho enlace, y anteriormente pues yo tuve la oportunidad de ir a otra iglesia, y la mayoría de las veces cuando hablaban de fe, iba relacionado con un milagro. Entonces el concepto que yo tenía de fe era que era para recibir un milagro. Pero más adelante me di cuenta que no solamente la fe es para recibir un milagro, sino que nosotros necesitamos fe para permanecer, necesitamos fe para la salvación, necesitamos fe para perseverar en Dios, necesitamos fe para avanzar, necesitamos fe, y no por nada la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, por mucho tiempo yo tenía ese concepto, la fe, milagro, fe, milagro, fe, milagro. Y si no había milagro, entonces no tenía la suficiente fe o no tenía fe. Entonces a lo largo de nuestra vida cristiana vivimos de pronto autojuzgándonos a nosotros mismos o sintiéndonos mal por no tener la suficiente fe, porque medimos la fe que tenemos con las cosas que alcanzamos o con los milagros que recibimos de parte de Dios. Pero ¿qué tal si tú miras el fruto de una persona de fe que ha permanecido a pesar de las pruebas, que ha permanecido a pesar de los procesos, que ha permanecido a pesar de las circunstancias? No solamente tú mides la fe, porque aquí hay muchas personas, mira, y quiero que mires por un momento a tu alrededor. De pronto tú has escuchado palabras de desafío, palabras de fe que te dicen vas a lograrlo, vas a alcanzarlo, pero hay algo dentro de ti que te dice no tengo la suficiente fe, no tengo la fe que necesito, porque pasa eso, medimos nuestra fe con las cosas que tenemos, con las cosas que hemos alcanzado, o con los milagros o las cosas que hemos recibido de parte de Dios. Pero necesitamos configurar nuevamente nuestra mente para poder quitar toda estructura y poder seguir avanzando y ver a Dios obrar de una manera impresionante en nuestra vida. Entonces, nos juzgamos, nos sentimos mal. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he sentido que no tengo la suficiente fe. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado que he sentido que de pronto mi fe no es suficiente para cosas que le he pedido a Dios. Me ha pasado. Y me he sentido mal por no tener esa suficiente fe, porque me encuentro con versículos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces te decía que no es simplemente los sentidos que de pronto te dicen vas a caer, empiezas a sentir que de pronto hay un riesgo a tu alrededor, pero no se trata de eso, se trata de que si Dios lo dijo, entonces tú puedes hacerlo. No es caminar porque vemos el camino, porque qué fácil es caminar cuando hay un camino. Se trata de caminar porque confías en quien te llamó a dar el paso. Entonces, el Señor me hablaba esta semana de que tú puedes tener fe, pero dar un paso de fe es otra cosa. Tú puedes tener fe, pero la fe que necesitas para perseverar en Dios y para seguir avanzando es otra cosa. Y la Biblia nos habla de diferentes tipos de fe, reacciones o de pronto momentos que hemos visto personas con fe y Dios ha hecho algo a través de esa fe. Entonces, para esta etapa yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué necesito en esta etapa? Porque yo anoté todo lo que debía tener en mi equipaje, yo lo anoté, yo siempre lo anoto allí en mis notas. Todo lo que debía tener en mi equipaje, pero más allá de eso le pregunté, Señor, ¿qué necesito realmente en esta etapa? Y el Señor me decía, debes aprender a dar un paso en fe. El domingo pasado
veíamos a nuestro sobrino Jerez. ¿Dónde está Jerez? Ya está en semillita. Está Valentina triste. El domingo pasado veíamos a nuestro sobrino Jerez, que ya está a nada de caminar. Y esta semana recordaba, porque Valentina siempre nos actualiza en el grupo, nos va mandando todos los avances de Jerez. Si come, si no come, si grita, si no grita, si camina, si no camina, si se cae, si no se cae. Y esta semana yo decía, bueno, ya Jerez está a nada de caminar. El domingo lo veíamos, ya él se agarra de las paredes, busca lugares de seguridad, se agarra de las piernas, de lo que vea, pero ya se levanta. Y una de las cosas más difíciles de la vida es aprender a caminar. Y usted sabe caminar, ¿cierto? Una de las cosas más difíciles, que de pronto tú no eres consciente porque no te acuerdas cuando estabas aprendiendo a caminar, pero una de las cosas más difíciles de la vida es aprender a caminar. Entonces, Jerez lleva meses gateando, lleva meses dependiendo de sus rodillas y dependiendo de sus manos para movilizarse, ¿cierto? Y algo que pasa es que toda persona que aprende a caminar, tú no aprendes a caminar sin antes caerte, pero pasa algo que tú no sabes qué es caerte hasta que te caes, ¿cierto? Entonces, Jerez lleva meses gateando, dependiendo de sus manos, de sus rodillas, y de repente, de la nada, ve cómo sus padres, sus abuelos, sus tíos se paran frente a él, animándolo a caminar o impulsándolo, ven, 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 ¿cierto? O lo empiezan a llamar o le empiezas a dar alguito para que camine y vaya hacia ti. Y normalmente él va a caminar hacia una persona que le inspire confianza, ¿cierto? En este caso sus papás, sus abuelos, sus tíos, las personas que él conoce, ¿cierto? Entonces, pasa que él va a empezar a dar su primer paso y quizá allí va a tener equilibrio, ¿cierto? Porque el dar un paso no significa caminar, ¿sí? Da un paso y ahí va a sentir equilibrio. Pero quizás cuando del otro ya tambalee y se caiga, ¿cierto? Pero él no sabe que se va a caer. No hay miedo o no hay una programación en su mente, a menos que sus papás le digan te vas a caer, que es lo que normalmente sucede. Te vas a caer, no pongas el dedo en el enchufe, no metas la mano en el abanico, no esto, no esto, pero es lo que él va aprendiendo a través de su intuición, ¿cierto? De las cosas que nosotros venimos normalmente, que tenemos en nuestra naturaleza. Entonces, él va a dar el primer paso, pero para dar el primer paso, tiene que hacerlo, valga la redundancia. Parece algo bobo, pero dar el primer paso no implica que él camine. Luego va a aprender que cuando da el otro paso, seguramente se caiga, pero solamente se va a golpear y ya, no le pasó nada y se va a volver a levantar. Y va a seguir intentándolo, va a seguir intentándolo, va a seguir intentándolo, hasta que empiece a caminar de pronto más seguido. Entonces, cuando el Señor me decía que debemos aprender a dar el primer paso, pensé en Jerez. Pensé en Jerez porque yo dije, él no tiene miedo a caerse hasta que experimente lo que es caerse. Y el Señor me decía y me hacía entender que nadie aprende a caminar sin caerse. Y para nosotros dar el primer paso, es necesario que tomemos riesgos. Para nosotros dar un primer paso, mira esto, porque tú das el paso, pero eso no quiere decir que ya estés caminando o que estés avanzando. Tú das el primer paso que de pronto te va a dar un equilibrio, pero necesitas una fe para avanzar y dar el siguiente paso. Entonces, tenemos fe, pero para dar un paso en fe ya es otra cosa. Y algo que analizaba y me daba cuenta que donde hay fe, la duda siempre está cerca.
El pastor nos enseñaba hace unos meses atrás, cuando la duda te visita, ¿cuántos se acuerdan? Entonces, cuando hay fe, me di cuenta, cuando tú lees los evangelios, cuando lees los diferentes milagros y las cosas que Jesús hizo, y las personas que recibieron un milagro, siempre de pronto al lado o cerca va a estar la incredulidad o la duda, porque es lo opuesto, ¿cierto? Pero dar un paso en fe siempre enfrenta a la duda, el miedo o la incredulidad. Entonces, para ir a la esencia de la fe, debemos quitarnos todas creencias que nosotros tenemos de lo que pensamos que es fe. Porque generalmente lo que es un problema en nuestras acciones indica un problema en nuestras creencias. Repito, generalmente lo que es un problema en nuestras acciones indica un problema en nuestras creencias, porque nosotros somos lo que creemos. Entonces, lo primero que quiero derribar en esta noche es el concepto acerca de que la fe no es un sentimiento. Y tú dirás, sí, yo sé que la fe no es un sentimiento, pero quiero decirte que debes derribar ese concepto que tú piensas que sabes, pero en realidad no lo sabes. Porque de pronto tú te levantas un día y tú dices, yo siento como fe. No sé si tú te levantas un día en donde de pronto sientes como que hoy me siento con más fe. ¿No te ha pasado? Y hay días en los que te levantas y dices como que, no sé, hoy me levanté como sin fe. Hoy me levanté así, sin fe. Entonces, no se trata de algo que tú sientes, que tú te levantas y dices, hoy siento fe. Y voy contra el mundo y lo que se quiera levantar, que lo voy a lograr en Dios. Que generalmente pasa después de un culto. Que generalmente pasa después que tú recibes una palabra de Dios. O por cosas de la vida te levantas con fe. Y tú dices, hoy siento fe, hoy siento que puedo hacerlo, puedo lograrlo, me va a ir bien en mi trabajo, me va a ir bien en las cosas que voy a hacer, simplemente voy a hacerlo. Entonces quiero derribar este concepto acerca de que la fe no es un sentimiento, porque tú puedes estar en un nivel emocional bajo con una fe en alto. Quiero derribar este concepto porque muchas veces confundimos nuestras emociones con fe. Confundimos el sentirnos bien, sentir que estamos alegres, que estamos contentos y decimos, yo tengo fe. Pero resulta que la fe no tiene que ver nada con las emociones. La fe es una convicción. Entonces, si tú entiendes que la fe no es un sentimiento, tú te das cuenta, y generalmente va a pasar, si verdaderamente maduras y creces en Dios, porque este año o creces o creces. Entonces tú te vas a dar cuenta que la fe no es un sentimiento y no tiene que ver nada con las emociones, cuando emocionalmente te sientes mal, pero tu fe está en el mejor nivel. Emocionalmente te sientes que no, que hay algo, porque las emociones son así, nosotros somos seres emocionales, sentimos. Y muchas veces yo sé que te levantas como no es, pero eso no tiene nada que ver con tu fe. Entonces, la fe, repite conmigo, no es un sentimiento. Y tampoco se trata de una herramienta para manifestar como se está haciendo hoy en día. Yo manifiesto mi casa, yo manifiesto mi carro, yo manifiesto mi empresa, yo manifiesto mi emprendimiento. No se trata de un método para manifestar como se está haciendo hoy. Otro concepto que quiero derribar es que la fe no es creer sin fundamento. Simplemente crees y ya. ¿En qué crees tú? No sé, yo creo. Y sabes que hay personas que son muy crédulas. Hay personas que tú les dices, mira, yo vi una mancha en la pared y esa mancha tenía la cara del pastor y había una sombra, y te lo creen.
son crédulas. Incluso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no se trata de creer en lo que sea, o creer porque sí, o creer en lo que sea. Porque pasa algo, que nosotros también tenemos una necesidad muy dentro, que es una necesidad de creer y poner nuestra confianza en algo. El problema es dónde estamos poniendo nuestra confianza y dónde estamos poniendo nuestra fe. Entonces la fe no es creer sin fundamento. Otro concepto que quiero derribar es que la fe no es positivismo. Repite conmigo, la fe no es positivismo. No es yo sé que me va a ir bien, yo sé que mi familia va a avanzar, yo sé que mi negocio me va a ir bien, yo sé que en este día me va a ir bien. De pronto tú te levantas y ni siquiera oras, simplemente te paras de la cama y dices la oración más efímera que tú puedes hacer: Señor, que me vaya bien en el día de hoy. Entonces, la fe no es positivismo. La fe no es negar la realidad. Como que te cierras tus ojos y te dices, esto no está pasando. No está pasando esto. Entonces, tienes que moverte, enfrentar lo que está sucediendo y resulta que tú estás así, esto no está pasando. La fe no es negar la realidad. La fe tampoco es la garantía de que todo saldrá como nosotros queremos. Porque entonces tenemos fe para creer de que todo saldrá como queremos, pero no tenemos fe para aceptar la voluntad o la soberanía de Dios en nuestra vida. Entonces cuando algo no sale como nosotros queremos, entonces decimos, no tuve la suficiente fe. Entonces, no es la garantía de que todo saldrá como tú quieres. La fe no es reemplazar el esfuerzo humano. Porque he conocido personas que creen que eso es la fe. Que la fe es sentarse, Salmo 40, pacientemente espera en Dios. Hay algo que pasa con mis bosquejos, que a veces me da pena mandárselo a mi esposo. Porque mis bosquejos yo me imagino cómo usted va a reaccionar a ciertas cosas. Y yo pongo cosas como, ja, ja, ja. Yo pongo cosas como, aplaudieron. Entonces, cuando no pasa eso, yo quedo como, fuera de mi bosquejo así, aparte hay notas que dicen cosas así, más o menos, cuando yo estoy estudiando. Cosas que en mi imaginación yo creo que ustedes aplaudieron o se rieron, pero no pasa así. Entonces, cuando yo decía que la fe no es reemplazar el esfuerzo humano, usted reaccionaba así, como cuando Dios te está hablando. Porque muchas veces, como te decía, pacientemente esperaré en el Señor. Mira, pero ya tú hiciste algo o ¿qué estás haciendo? Yo estoy orando y pacientemente esperaré en el Señor. Tú has leído el Salmo y se saben los salmos. Cuando David dijo, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. Normalmente cuando recitamos la Biblia, no sé por qué lo hacemos en Reina Valera, pero la fe, iglesia, no es reemplazar el esfuerzo humano. La fe, escucha esto, no es miedo disfrazado. Como que tú tienes miedo, lo disfrazas de fe y dices, voy a hacerlo, voy a salir adelante, voy a avanzar. Ahora bien, Hebreos 11:1 nos dice qué es la fe. Tú lo has leído. De pronto te lo sabes hasta más que yo. Te pregunto qué es la fe. Tú dices, la fe es la certeza. Viste, en mi bosquejo ustedes lo repetían, pero no pasó así. Entonces vamos a repetir para que se cumpla lo que dice el bosquejo. La fe es la certeza y la convicción. Ok, la palabra original que se usa en este versículo para fe es pistis. Diga conmigo, pistis. ¿Qué significa confianza?
Di conmigo, confianza. Significa creencia o fidelidad. Ahora bien, la fe, nos dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. También te vas a encontrar más adelante que dice que por fe nosotros andamos y caminamos. Incluso las personas que hablan ahí en Hebreos 11, dice que actuaron con base a esa fe. Noé construyó el arca, Abraham salió de su tierra, Moisés dejó Egipto y otras personas más que hicieron algo con base a esa fe. Ya tú te lo sabes, tú has leído Hebreos 11. Entonces, nos encontramos también versículos como Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Y también nos encontramos versículos que dicen que la fe sin obra es muerta. Entonces, a lo largo de nuestra vida cristiana nos encontramos mucho esta palabra que es la base de nuestra relación con Dios, que es la base para nosotros comunicarnos con Dios, que es la base para nosotros dirigirnos a Dios. Y dice, no por nada dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que todo que se acerque a Él tiene que creer que Él está, que Él existe, ¿cierto? Entonces, si la fe en cierta parte es la esencia de todo, ¿cuál es la esencia de la fe? En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, aquí hace referencia a Jesús como autor, como consumador de la fe. De pronto tú tienes otra versión, pero la palabra original que se usa para fe aquí es la misma que se usa en Hebreos 11.1, que es pistis. Y aquí Jesús es presentado como quien inicia la fe, la perfecciona y la completa. Entonces, la esencia de la fe, iglesia, se encuentra en su objeto y en su fundamento, que es Dios mismo, que es Cristo. Hebreos 11 nos muestra que la fe no es simplemente creer en algo, es en quién creemos, en quién confiamos. Entonces, quiero hablarte, ya vamos entrando en el mensaje, dar un paso adelante. Muchas veces nosotros damos un paso adelante. Si creemos que la fe es un sentimiento, cuando sentimos fe, sentimos que es conveniente dar el paso. Entonces, damos el paso adelante porque creemos que es conveniente, o cuando la convicción de fe te dice que es necesario dar el paso. Ahora te voy a poner dos ejemplos en la Biblia. Éxodo 14, búscalo en tu Biblia. Y relativamente, vamos a poner otro ejemplo, casualmente en Mateo 14. Vamos a buscar Éxodo 14. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Sí, ok, quiero que lo lea conmigo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de, no se ría de mí, que no se pronuncia esto, no lo voy a pronunciar, entre Migdol y el mar hacia, dígalo usted, Baal-Zephón. Ese sí lo sé pronunciar, Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvía contra el pueblo, y dijeron,
¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de eso, delante de, exacto. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Diga conmigo, alzaron sus ojos. Por lo que los hijos de Israel temieron, otra versión dice que tuvieron miedo en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Vamos a dejar hasta ahí, vamos a seguir después. Entonces, Israel había clamado a Dios, todos no sabemos esta historia, la mayoría, había clamado a Dios durante 400 o 430 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Venga los lunes, se le va a enseñar eso. Entonces, Israel había clamado a Dios y de pronto, cuando llega el momento de actuar, el Señor levanta a Moisés. Una de las personas que iba a protagonizar uno de los milagros más importantes de la historia, dijo en su momento, Señor, no sé hablar. Señor, tengo miedo. Señor, no me siento capaz. ¿Cómo yo voy a ir y le voy a decir a Faraón que liberte al pueblo? ¿Cómo voy a hacerlo? No puedo hacerlo si ni siquiera sé hablar. Entonces, la persona que iba a protagonizar uno de los milagros que más escuchamos nosotros en la historia, tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. Experimentó miedo, experimentó incertidumbre y en algún momento, aunque creía que era incapaz de hacerlo, lo intentó y lo hizo. Pero me llama la atención algo en el versículo 10 que dice que cuando vieron acercarse, cuando vieron al enemigo acercarse, tuvieron miedo. Y mira que ellos estaban dando un paso o estaban avanzando confiando en lo que el Señor le había dicho a Moisés. Entonces, escucha esto porque nosotros no podemos tomar decisiones basados en los sentidos cuando se trata del próximo paso que daremos. Escucha, iglesia, concéntrate aquí, no entiendo qué pasa con la gente hoy, se están saliendo. No podemos tomar decisiones basadas en los sentidos cuando se trata del próximo paso que daremos. No podemos. Ellos estaban avanzando en una palabra que Dios les había dado, estaban avanzando y confiando en lo que el Señor les había dicho a través de Moisés, pero en un momento dice que levantaron su mirada, en el versículo 10, lo acabamos de leer, levantaron su mirada y dice que tuvieron miedo. Y resulta, iglesia, que nosotros no podemos tomar decisiones basadas en lo que nosotros vemos en nuestros sentidos cuando estamos dando pasos de fe o cuando estamos avanzando en una palabra que el Señor nos está dando. Porque tú avanzas y vas caminando confiando en lo que el Señor te ha dicho, pero de pronto hay momentos que levantas tu mirada. Hay momentos en que te detienes a mirar. Y a muchos les ha pasado que sienten miedo. Entonces, ¿qué cosas del pasado te estás deteniendo a mirar que dijiste que ibas a dejar atrás, pero hoy te detuviste a mirarlo y te están haciendo dudar? ¿Qué cosas te detuviste a ver que dijiste, ya yo lo voy a dejar atrás, ya yo tengo una nueva vida en Dios? Ya yo voy a avanzar en lo que el Señor me ha dicho, en las palabras que el Señor me ha dicho aquí a través de cada predicador, los viernes, los domingos. Pero, ¿qué es lo que tú te estás deteniendo a ver que te está arrastrando nuevamente al pasado?
¿Qué es lo que te da tanto miedo que sigues volviendo a las cosas que un día dijiste que dejarías atrás? De pronto en la condición de vida que tienes, tú dijiste, no, esta no es la vida que el Señor quiere para mí. El Señor tiene mejores planes, mejores pensamientos, pero luego te detienes a ver con tanto miedo y empiezas a volver atrás. ¿Qué es lo que estás viendo, iglesia? ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué es lo que estás viendo en este momento que te hace dudar? El diablo te sigue mostrando cosas que te dieron en un pasado para conseguir que retrocedas. Pero yo quiero preguntarte hoy, ¿qué es lo que tú estás mirando? ¿Dónde está tu atención? Porque lo que tú te has detenido a mirar te está costando tu libertad. Dile al que está a tu lado, lo que te has detenido a mirar te está costando tu libertad. Ahora, ¿cómo lidiar con la incertidumbre? Más adelante, se me perdió el versículo. Más adelante, del versículo 10, dice: y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mira lo que pasa cuando en medio del camino te detienes a mirar lo que no debes mirar. Empiezas a desenfocarte y a considerar cosas que no debes considerar. Porque dice, mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora, mira qué dice Moisés. Imagínate cómo se sentía Moisés en ese momento. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Quizás no lo dijo con esa contundencia. Quizás dijo, no temáis. No sabía hablar. Ahora, dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, después que dice esto, mira lo que le dice a Jehová. Moisés le dice a Jehová, entonces Jehová dijo a Moisés, mira, porque muchas veces tú crees que estás haciendo lo que deberías hacer y en realidad no es así. Y es por eso que toda decisión que tú vayas a tomar en el Señor, tú debes consultarle. Porque luego no te preguntes por qué pasa lo que pasa. Entonces, ¿por qué clamas a mí? Le pregunta el Señor. ¿Acaso no se supone que es lo correcto en un momento como esos orar? ¿No se supone, iglesia, que es lo que deberíamos hacer en un momento como esos? Clamar a Dios y orar. Porque lo que te decía, muchas veces lo que tú crees que debes hacer no es lo que debes hacer. Entonces el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Porque se supone que es lo que debo hacer en momentos como estos. Cuando tú tienes un problema, ¿qué haces? Oras. Cuando tú tienes una dificultad, ¿qué haces? Oras. Pero es que resulta que aquí, en este momento, no era momento de orar. Porque si se detenía a orar, los iban a matar. Entonces, ¿por qué clamas a mí? Le dice el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. Otra versión dice, sigan adelante. Entonces, tú debes estar tan conectado con el Señor para identificar en estos momentos, de pronto, tú puedes estar en una situación. Podemos orar por esa situación, podemos llorar, podemos meditar en la palabra, cómo enfrentar la duda, cómo enfrentar la incertidumbre, pero la única manera que tú tienes de salir de esa situación en ese momento es seguir adelante. Y hay muchos que
escuchan la palabra, ven el problema, la dificultad, y entonces estás orando cuando no debes orar. Y no me malentiendas, debemos orar, debemos clamar a Dios, debemos clamar ante la presencia de Dios cuando estamos en momentos difíciles. Pero resulta, iglesia, que hay momentos en los que no tienes que orar, hay momentos en los que solamente tienes que seguir adelante y avanzar. Porque eso te costará tu vida o te costará tu libertad. Entonces, él les dice, y empezaron ahí, él empezó y le dijo, Señor, ayuda. Y él le dice, ¿por qué clamas a mí? Únicamente debes seguir adelante. Debes seguir avanzando. Dile que está a tu lado, sigue adelante. ¿Sabes, iglesia? Cuando muchas veces estamos a punto de dar un paso, sentimos miedo. Y yo quiero hablarle hoy a personas de carne y hueso, que sienten miedo. Porque yo creo que cuando el Señor le dijo más adelante, Moisés quizás estaba esperando otra solución, porque nosotros muchas veces le decimos, Señor, tú deberías, yo pienso que tú deberías, esta situación que yo estoy viviendo, hacer así, y de repente llego yo y allí me ven y pasa lo que tiene que pasar. Entonces tú te imaginas en tu mente cómo deberían pasar las cosas, y resulta que no es así. Entonces, él quizá en su mente se estaba imaginando cómo el Señor lo iba a ayudar, pero él le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Qué fácil leer este versículo, pero qué difícil para Moisés, que no tenía un Éxodo 14 que le indicaba que el mar se abría. Qué fácil leer Éxodo 14, pero qué difícil para Moisés decir, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés no había leído Éxodo 14. Él no sabía que el mar podía abrirse. Moisés no había escuchado, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo el mar abrirá. Él no había escuchado esa canción. Él no había escuchado esa canción. No tenía un Éxodo 14 para decir, sí, el Señor abre los mares. Así que tú crees que Moisés no tuvo miedo en ese momento. ¿Tú no crees que Moisés, mira, tenía la responsabilidad de la vida de todas esas personas en sus espaldas? Y el Señor le da una solución que él ni se esperaba. Porque muchas veces pedimos a Dios, clamamos a Dios por una solución y Él nos sale con otra cosa que nosotros decimos, Señor, piénsalo bien. Reconsidera lo que dijiste. Entonces nos encontramos, en las películas dice, y Moisés levantó la vara, extendió su mano, el mar se abrió. Pero ¿sabes algo? Yo creo que a Moisés le temblaban las manos. Moisés era de edad, pero no le estaba temblando la mano porque tenía Parkinson, tenía miedo. Yo no creo como en las películas y que Moisés hizo así y extendió la mano y no, yo creo que él tenía miedo, el corazón lo tenía a 1000. Nunca en su vida había visto el mar abrirse. Está en una circunstancia donde no hay camino, no hay posibilidad, no hay salida. ¿Tú crees que no tuvo miedo? Yo creo que su mano le temblaba cuando la estaba levantando. Creo que el corazón lo tenía a 1000. Yo creo que las rodillas empezaron a temblarle. Yo creo, iglesia, que él empezó a experimentar el miedo más grande que había experimentado después de haber hablado a Faraón.
porque seguramente cuando habló a Faraón también lo hizo con miedo. Entonces levantó su mano y extendió la mano y el mar, ¿para qué? Para que el mar se abriera. Entonces, únicamente damos un paso adelante cuando creemos que es conveniente, cuando sentimos fe, siento fe, voy a avanzar y voy a caminar. O cuando no hay un camino, no hay una salida y tú avanzas y das el paso. Das el paso cuando te sientes seguro, das el paso cuando sientes que hay una salida o hay una solución. Por eso te dije que no se trata de un sentimiento, no se trata de creer sin fundamento, se trata de quién te está hablando y quién te está diciendo que des el paso. Entonces, avanzamos cuando vemos el camino, o eres capaz de avanzar aunque no veas el camino. Eres capaz de avanzar aunque no te sientas seguro. Eres capaz de avanzar aunque no sientas la seguridad. Eres capaz de avanzar cuando no tengas las ideas y en el camino sabes que Dios te dará las ideas, sabes que Dios te dará los recursos, sabes que el Señor abrirá el mar para ti y lo cerrará para tus enemigos. Qué fácil avanzar cuando vemos el camino, pero cuando tú no estás viendo nada, dar un paso al vacío. Nosotros tenemos Éxodo 14 y aún más tenemos Mateo 14. Vamos a Mateo 14. Ya estamos terminando, se los prometo. Sino que no sé qué me pasó, que me demoré. Vamos rápidamente a una historia que todos conocemos. Mateo 14, 22 dice: Jesús anda sobre el mar. Una historia parecida, ¿cierto? Entonces, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando le llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, se demoró bastantico, ¿no? Dice que la cuarta vigilia de la noche está entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¿Qué pasó? Tuvieron miedo. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, qué fe la de Pedro, diga, wow, qué fe la de Pedro. Y el Señor, de forma simple y sencilla, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Usted se sabe esta historia más que yo. Aquí vemos una situación similar. De pronto, se encontraba en una situación difícil, en una situación que era de incertidumbre, era de vida o muerte. Ellos habían experimentado un gran milagro. Jesús había acabado de hacer un gran milagro, había multiplicado los panes y los peces, y dice la Biblia que alimentó a 5,000. Pero eso sin contar mujeres y niños, si tú te das cuenta, alimentó muchas más personas. Porque aquí te quiero decir esto: no importa cuántos sean, se trata de quién es Dios. Entonces, muchas veces estás en un lugar de esos donde está la tormenta. Se encontraban en ese momento de tormenta, de desesperación, pidiendo ayuda al Señor. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y quizás él estaba como Moisés, esperando que el Señor le dijera otra cosa, que le dijera otra salida, otra solución. De pronto: Pedro, ¿cómo se te ocurre? No, yo voy hacia ti. Pero le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces
el Señor le dijo de forma simple, ven. Entonces, algo que debemos entender, iglesia, es que la mayoría de las tormentas son inevitables. Y muchas veces nosotros gastamos el tiempo tratando de descifrar cómo salir de esas tormentas, pero no aprendemos durante las tormentas. Y puede que tú no hayas elegido la situación, pero eso no quiere decir que no elijas crecer a través de esa situación. Porque muchos decimos, yo no elegí esto, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero hay algo que he aprendido en Dios, que es que el tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar. Por nada el Señor no llegó a la cuarta vigilia de la noche. Porque ¿será que tu fe dura nada más hasta la primera vigilia de la noche? ¿Hasta la segunda, tercera? ¿Será que tu fe puede durar hasta la cuarta vigilia de la noche y creer que el Señor va a llegar y te va a ayudar en ese momento de desesperación? ¿Sabes? En Marcos, haciendo referencia a la misma historia, Marcos detalla algo que me llamó la atención, y es que Jesús vio cómo remaban con gran fuerza. Eso quiere decir que aún en la montaña en la que Jesús estaba orando, era de noche, había una tormenta, no se podía ver, pero aún en la montaña en la que él estaba orando, él vio cómo los discípulos remaban con gran fuerza. Mira esto, porque que tú no veas a Jesús no quiere decir que Él no te esté viendo a ti. Que tú no veas a Jesús en ese problema, en esa circunstancia, en esa tormenta, no quiere decir que Él no te esté viendo. Porque pasa algo. Yo que necesito un Pedro acá. Pasa algo. Y es que, aquí. Pasa algo, y es que cuando están en ese momento, ellos están pidiendo ayuda. Y Jesús, dice la Biblia, que Él empieza a caminar hacia ellos. Y muchos dirán, pero si se van a morir, ¿por qué Jesús no corre? ¿Por qué viene caminando? La pregunta es, ¿y por qué tú no estás caminando? Muchas veces tú, Señor, ayúdame, y tú quieres que vaya y corra. Pero resulta, así como en otra historia similar, que dice que él estaba durmiendo durante la tormenta. Entonces, muchos estamos esperando que tú dices, Señor, ayúdame. Y tú estás esperando que él vaya corriendo. Pero resulta que va a llegar a la cuarta vigilia de la noche. Pero él en la primera, en la segunda y la tercera te está mirando. Y te está cuidando. Entonces, él le dice, ven. Y él le dice, ven. Y Pedro da el paso, sale de la barca. Qué impresionante la fe de Pedro. Qué impresionante que la Biblia no dice cuánto tiempo caminó. Seguramente dio el primer paso como Jeremías. Sintió la estabilidad y empezó a caminar. Pero dice que miró el viento y empezó a hundirse. Y enseguida Jesús tomó su mano y lo levantó, lo tomó, lo rescató. Entonces, pasa algo cuando Él lo levanta y le dice algo que vamos a escuchar muchas veces en la Biblia que dice Jesús, y es, hombre de poca fe. Poca fe, o sea, vamos a analizar. Estaba caminando sobre, o sea, si eso es poca fe, ¿qué se espera para ti y para mí? O sea, si eso es poca fe para Jesús, porque muchos dicen, sí, Pedro se hundió porque no tuvo fe, pero ¿qué hay de los minutos que empezó a caminar sobre el agua? Y los otros 10 discípulos más Judas, que estaban en la barca, fíjense, así, 10 discípulos más Judas, que estaban en la barca, no lo hicieron. Estaban viendo la situación, pero yo me preguntaba, ¿por qué? Si eso es poca fe, entonces, ¿cuál es la gran fe? ¿O cómo es la gran fe? Y en la Biblia vamos a darnos cuenta de
dos situaciones o dos pasajes en los que el Señor se asombra de la fe de una persona. Entonces yo dije, voy a compararla, porque si caminar sobre el mar es poca fe, yo tengo que compararla con una fe que impresiona a Jesús. Entonces rápidamente me voy a Mateo 8, espérese allí. Rápidamente me voy a Mateo 8. Dije rápidamente, me voy a Mateo 8. En el versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Necesito un centurión, porque yo voy a comparar una fe que impresionó a Jesús con una poca fe como caminar sobre el mar. Necesito un centurión, acá. Un militar, un oficial militar, dice, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira esto, son situaciones parecidas. Está desesperado y le pide ayuda a Jesús y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús, ¿qué? Se maravilló. Pero mira lo que dice más adelante. Y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces yo dije, tengo que comparar la poca fe con una gran fe que asombró a Jesús. Hay otra que es la que toma las migajas debajo de la mesa. Pero yo quería comparar estas dos, porque mira la situación. Jesús le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya y que camine hacia ti. Y el centurión le dice, Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, bueno, yo voy a ir y lo voy a hacer. Pero él le dice, no es necesario, solamente di la palabra. Entonces yo dije, voy a comparar la poca fe con la tanta fe que impresionó a Jesús. Y me di cuenta de algo que pasa normalmente en nosotros. Que Pedro pidió una señal a Jesús y le dijo, Señor, si eres tú. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que empezamos a pedir señal. Señor, si esa es la persona con la que yo debo casarme, por favor, que entre por esa puerta con una camiseta negra y resulta que él ya está casado. Y muchas veces oramos y le decimos, Señor, por favor, si tengo que diezmar, mándame una señal. Señor, si tengo que dar esa ofrenda, mándame una señal. Y el Señor te dice cosas simples como, perdona, haz esto. Y tú dices, necesito hacer un estudio bíblico, una estructuración acerca del diezmo, acerca de la ofrenda, acerca del perdón. Y empezamos a pedirle señales a Dios. No me malentiendan, no estoy criticando a Pedro, me impresiona la fe de Pedro. Pero, ¿cómo Jesús le dice, hombre de poca fe? Entonces le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces yo comparé estas dos situaciones y dije, Pedro le dijo, Señor, si eres tú. Y el centurión le dijo, yo sé que eres tú, solamente di la palabra y se hará como tú lo haces. Porque hay fe para decir, Señor, dime que lo haga. Señor, yo siento fe. Dime que lo haga en este momento. Ahí tú sientes la fe para hacerlo. Pero qué fe para tú saber quién es Él y que únicamente una palabra de Él bastará.
que únicamente necesita fe para permanecer allí quieto mientras el Señor manda la palabra y hace el milagro. Porque mira cómo impresionó la fe del centurión a Jesús, que dijo: solamente di la palabra y se hará. Gracias. En la serie nos muestra esta situación de una manera un poco diferente. Nos muestra que el centurión no quería que Jesús fuera para que la gente no lo viera con él, pero eso es la serie. Entonces Pedro dijo: si eres tú, di que yo vaya. Y el centurión le dijo: yo sé quién tú eres. Yo no necesito una señal, no necesito que tú me des una señal, que tú me muestres. Solamente yo sé quién eres tú. Puedo confiar en ti y puedo permanecer en él. Porque a veces, iglesia, se requiere una mayor fe para permanecer. Y ¿sabes algo? No necesitas confirmación, no necesitas señales. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Él te dice hoy: ven, te mostraré quién soy mientras caminas hacia mí. Y tú dirás: sí, pero Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse. Sí, pero no se ahogó. Porque en medio de las circunstancias, cuando tú des el paso de fe, aunque falles, aunque hayan riesgos, aunque te calles, el Señor siempre extenderá su mano y te levantará y te salvará. Él no te dejará solo. Quiero que te coloques sobre tus pies ahí donde estás y levantes tus manos en alto y le digas: Señor, aquí estoy. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, aquí estoy. Yo siento como el Señor nos está desafiando. Yo siento como el Señor a través de su palabra nos está diciendo únicamente: ven. Nos está diciendo únicamente: sigue adelante. Nos está diciendo únicamente: sigue avanzando. A veces queremos que el Señor nos responda de diferentes maneras. Queremos que lo haga a nuestra manera. Empezamos a meter la lógica humana. Empezamos a meter los números, los cálculos. Pero no. Él te dice: sigue adelante. Tú dices: pero no veo el camino. No veo una tierra sólida a la cual caminar. Pero tienes una palabra, tienes una promesa que el Señor te está diciendo, te está dando. Hay algo muy dentro de ti que te está desafiando. Hay algo muy dentro de ti que te está desafiando a seguir adelante, a avanzar, a hacerlo. Pero tú empiezas a medir los riesgos que va a pasar. Y si me caigo, pues quiero decirte hoy: si te caes, te vuelves a levantar. Si te caes, el Señor te va a levantar. Pero hazlo, da ese paso. Más allá del miedo, más allá de la incredulidad, más allá de la duda, nosotros decidimos poner nuestra confianza en Él. Nosotros ponemos nuestra fe en Él. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él. Mi ayuda viene de Él. Muchos confían en los hombres. Muchos ponen su confianza en los hombres. Pero nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Hay algo que te está desafiando allí. Ahí está su presencia. Tú vas a sentir su presencia muy en ti, muy dentro de ti. Vas a escuchar su voz. Hay algo que Dios está tratando únicamente contigo. Solo tú lo sabes. Y este es el tiempo, es el momento. Saliste, te resbalaste, pero Él extendió su mano. Él te vio en medio de esa tormenta. Él no te dejó solo.
te sostiene con su mano. Él te sostiene con su mano. Hay alguien aquí que tiene que tomar la decisión. Si le estabas preguntando al Señor, Señor, si eres tú, Señor, si esta idea es tuya, Señor, si esto viene de parte de ti, Señor, dame una señal. No necesitas confirmación, no necesitas esa señal, simplemente hazlo. Sigue adelante. Ven, pero no hay tierra sólida. ¿Qué me estás diciendo? Camina sobre esa palabra. Ven, y tú dices, pero no veo el camino. No veo un camino. Él abrirá un camino. Él creará ese camino donde no lo hay. Oh, cuando hay temor, tú eres fiel. Tú eres fiel y no cambiarás. Tu nombre La pregunta del Señor, Señor, ¿debo hacerlo? mis ojos Ven, sigue adelante, avanza, da ese paso, aunque las rodillas te tiemblen, aunque el corazón empiece a latir a 1000, aunque la voz se te quiebre, aunque las manos te empiecen a temblar, hazlo, porque no depende de ti, no depende de ti, depende de quien te mandó a dar ese paso. Tú me guías sin fronteras, más allá de las barreras. A donde tú nos llames, Señor, Tú me a donde tú nos llames, llevas más allá.